tardes para todos, bienvenidos a este foro iberoamericano. Nos da mucho gusto saludarles en el marco de esta Semana del Médico Familiar 2025 de la Confederación Iberoamericana, dentro de las conmemoraciones por el Día Mundial del Médico Familiar que celebraremos el próximo 19 de mayo. Estamos a punto de comenzar, así que les pedimos a todos de favor cerrar sus micrófonos y mantenerse atentos porque estamos a unos minutos de iniciar este conversatorio iberoamericano, dando oportunidad a que nuestros compañeros de los 19 países que integran esta confederación puedan estar con nosotros representando a sus diferentes organizaciones que evalúan, certifican y recertifican esta hermosa especialidad de medicina familiar y bueno, pues puedan compartir con nosotros experiencias. Así que nos da mucho gusto tenerles aquí. Les insistimos en cerrar sus micrófonos de favor para poder comenzar y podernos escuchar. Si les parece bien a todos los compañeros del grupo de trabajo de certificación, iniciamos. ¿Están de acuerdo? Doctora Emi, doctora Giselle, doctora Crisan, doctor Héctor. De acuerdo. Siempre es bueno escucharlos a todos. Aprendemos siempre de todas las culturas y eso nos da mucho gusto. Entonces, comenzamos, si les parece bien a ustedes. Muy buenas tardes para todos y para todas en casa, en este auditorio que nos acompaña el día de hoy. La realidad que tenemos mucho entusiasmo y mucha gratitud porque estén ustedes aquí con nosotros compartiendo esta tarde. Y bueno, pues básicamente este conversatorio que organiza la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar a través del grupo de trabajo de certificación les da la más cordial bienvenida. Nos reunimos el día de hoy, como les decía hace un momento, en el marco de la Semana del Médico de Familia y en vísperas del Día Mundial del Médico Familiar. Y esto lo hacemos para reflexionar de manera colectiva sobre un tema que nos parece que nos interesa a todos de manera profunda y nos debe ocupar también a todos, como es la salud mental de quienes cuidan. Este espacio, este conversatorio, deben ustedes saber que nace de una convicción compartida que tuvimos ahí en el grupo, de que todos los procesos de evaluación profesional no solo tenían que medir o no solo debieran medir competencias técnicas, sino que también pudieran y debieran, sobre todo esta parte, convertirse en herramientas que de verdad fortalezcan el cuidado, la dignidad y, por supuesto, la salud integral, primeramente del médico familiar, para que de ahí pueda ir entonces al individuo, a la familia, a la comunidad y a todos nuestros países. Cuando nosotros decidimos o cuando nosotros decimos que queremos evaluar para cuidar, no solamente hablamos de instrumentos o de escalas, hablamos de asumir que detrás de cada profesional, detrás de cada uno de ustedes que está conectado hoy aquí con nosotros, detrás de cada compañero que existe en cada unidad médica, en cada comunidad, en la atención a cada individuo, existe una historia, existe un cuerpo y existe una mente y un corazón que también necesita ser cuidado, porque si no, no podemos brindarle cuidado y apoyo a los demás. Y así nosotros podríamos aspirar de esta manera a transformar de verdad nuestros sistemas de salud. Entonces, para poderlo lograr, lo lógico es que podamos empezar primero por nosotros mismos, la manera en la que acompañamos, reconocemos y evaluamos a quienes sostienen el cuidado del primer nivel de atención de todos los países. Desde este grupo de trabajo de certificación, creemos que sí es posible integrar el bienestar emocional que tienen los médicos y las médicas familiares con todos los procesos de evaluación que deben de realizar, entre ellos el de certificación y el de recertificación, pero no como algo obligatorio, sino como un acto de justicia profesional, de compromiso ético y de coherencia con los valores de la medicina familiar que nosotros hablamos siempre de continuidad, de integralidad, de enfoque de riesgo, de prevención. Entonces, eso mismo tendríamos que aplicar nosotros a nuestra persona para poder aplicarlo a los demás. De lo contrario, no podemos llevar a alguien a un terreno de cuidado si no tenemos cuidado con nosotros mismos. Les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy y les damos pues la mejor de los deseos de que esta tarde sea muy provechosa para ustedes y para nosotros también, porque participando de este diálogo con esta sensibilidad, con esta honestidad,
con este profesionalismo y sobre todo con esta visión del futuro, es que nosotros podemos lograr que este tipo de foros sean un punto de partida para que podamos juntos seguir construyendo una evaluación que también sea para cuidar y un cuidado que también nos sirva para transformar lo que hacemos. De manera que pues les damos la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando de esta forma de evaluar para cuidar, integrando la salud mental en los procesos de certificación y recertificación en medicina familiar, muy ad hoc a este lema que tenemos para este año 2025, construyendo resiliencia mental en un mundo cambiante, en un entorno que lo único que tiene constante, obviamente, pues es el cambio y la evolución. Iniciaremos entonces, si les parece bien, en el marco de estas conmemoraciones, pues presentando al equipo de expertos que nosotros tenemos aquí. Y bueno, pues debo decirles que a manera resumida, que este grupo de trabajo de certificación es un grupo ya consolidado. Este año cumple 16 primaveras. Somos un grupo pues bastante joven, pero también con algo de historia recorrida en la Confederación, donde generación y cuadros de reemplazo y la verdad que el mejor talento de cada uno de los países de Iberoamérica pues se ha encargado de conformar este grupo y tienen ya una historia. Actualmente nuestro grupo se integra por 18 de los 19 países que integran la Confederación, de manera que sí podemos decir hoy por hoy que somos de los grupos más grandes, y no es que el único que tiene representación de todos los países, considerando las 4 regiones que forman WONCA, perdón, las 4 regiones que forman nuestra confederación y de estas confederaciones que a su vez integran WONCA. En esta confederación iberoamericana estamos el Cono Sur, la subregión andina, la subregión mesoamericana y la subregión ibérica. Y nosotros tenemos el gusto y el privilegio de contar con integrantes pues de todos estos países. Estos integrantes del grupo de trabajo de certificación y recertificación, todos son representantes y obviamente pues también tienen formación y amplia experiencia docente en el pregrado y en el posgrado, pero particularmente tienen una característica, tienen actividad como sinodales en los procesos de certificación y de recertificación en medicina familiar en sus respectivos países integrantes de esta confederación. De aquí que nosotros elaboramos, pues ahora sí que un proceso para poder elegir a los mejores representantes de nuestro grupo de trabajo y que el día de hoy pudieran estar con nosotros. Es para mí un placer presentar a los panelistas en particular, pues bueno, empezaremos por las damas. La doctora Giselle Zúñiga Príncipe de Perú es nuestra representante de este país sudamericano. Tenemos a la doctora María Emiliana Avilés Sánchez, pues ella también médico familiar activo en esta evaluación de certificación y recertificación en México. El doctor Héctor Tlahueltecán Güey, también médico recertificado y obviamente pues docente, sinodal y con amplia experiencia en la evaluación. Tenemos también por aquí a la doctora Crisán Morillo, que es evaluadora, así como también profesora allá en República Dominicana, y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy. Tenemos también a la doctora Yoconda Ramírez Domínguez, ella también con experiencia en la docencia, en la administración, en la parte asistencial y por supuesto sinodal de sus procesos de evaluación de Nicaragua. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y bueno, pues ahí tenemos a la doctora Diana Rosa Yuroán de Paraguay, que bueno, pues nos ha enviado toda su información, todo su cariño y todos sus saludos. Desafortunadamente ella ahorita tiene una situación de salud que el día de hoy le impide estar con nosotros de manera, pues ahora sí que en línea, pero esperamos su pronta recuperación. Y bueno, pues estaremos en la moderación con su servidora, la doctora Minerva Hernández, pues ahora sí que co-coordinadora de este grupo de trabajo de certificación y de recertificación de CINF. De manera que si les parece bien, pues arrancaremos este conversatorio y si quisiéramos explicarles de qué se trata de qué se va a tratar esta dinámica. Este conversatorio va a tener 3 partes. La primera de ellas iniciará con una ronda de tópicos que nosotros hemos seleccionado como los temas más relevantes en relación a la incorporación de la salud mental en la evaluación de médicos y médicas familiares en Iberoamérica. Nosotros como grupo de trabajo trabajamos una serie de líneas que consideramos importantes que se deberían de revisar, abordar y obviamente desarrollar para poder
lograr que esta evaluación en salud mental de los médicos y médicas familiares se pudiera también implementar y que se pudiera adicionar a los procesos de evaluación que ya se tienen en los diferentes países. De manera que estos temas serán desarrollados a través de preguntas en una primera ronda que nosotros les haremos a nuestros panelistas invitados el día de hoy, que como les mencioné, pues todos son expertos, docentes y evaluadores con mucha expertise en estos procesos de certificación y recertificación en sus respectivos países y colaboran también con las organizaciones que se responsabilizan en cada país de realizar esta evaluación. En un segundo momento les haremos de alguna manera el resumen de estos temas que estamos desarrollando y nosotros les daremos una segunda ronda para que nos den una aportación final en un minuto, nos hagan un cierre de las reflexiones finales. Y una vez que esto suceda, nosotros le abriremos el tiempo a ustedes y los micrófonos, por supuesto, para que podamos participar y nos puedan ustedes dar sus comentarios, sus inquietudes, sus sugerencias, sus preguntas y que podamos conversar y podamos enriquecer mucho más este conversatorio, pues ahora sí que con el intercambio de ideas de todas y todos ustedes. Sin más, entonces, pues estaríamos básicamente ya a punto de comenzar el conversatorio. Les pedimos a todos, por favor, mantener cerrados sus micrófonos para poder escuchar y les pedimos que todas las preguntas que ustedes vayan considerando que es necesario que las aclaremos o que tengan alguna inquietud o alguna idea que piensen compartir, pueden hacerlo por dos vías. Pueden hacerlo a través del chat de esta sala Zoom, en la cual pues ya tenemos varios aquí ya en línea y otros que estamos esperando se incorporen, pero también les pedimos que puedan incluso al finalizar en la tercera etapa de este conversatorio, puedan pedir la palabra a través de la manita que ya todos conocemos y poderles dar la palabra de viva voz. Entonces, sin más, si les parece, pues comenzaremos nuestro conversatorio aquí. Deben saber todas y todos ustedes que se estima que a nivel global, uno de cada cuatro médicos presenta síntomas o de alguna manera signos relacionados con burnout o con sobrecarga de trabajo en Iberoamérica y en todo el mundo. Esta cifra incluso se incrementa, especialmente en los contextos que tenemos alta demanda de pacientes, los cuales la mayoría de las veces se caracteriza por tener recursos que son limitados y estructuras de apoyo que son muy frágiles. Y sin embargo, en muchos países, la salud mental de los médicos sigue siendo un tema que se relega a lo privado, a lo individual, a lo que cada quien atienda como pueda y cuando quiera, cuando en realidad es un asunto que es de importancia colectiva, es ético y es estructural y básico para poder atender a las personas. Los médicos de atención primaria en Iberoamérica deben de saber ustedes que enfrentan una carga significativa de problemas de salud mental, por ejemplo, síndrome burnout, ansiedad, depresión, problemas de sueño, entre otros. Estos estudios indican que la prevalencia global del síndrome de burnout en médicos es del 24%, con algunas variaciones según las dimensiones evaluadas. En la región de las Américas se estima que entre el 75 y el 90% de las personas que tienen trastornos mentales, neurológicos o incluso que representan trastornos por uso de sustancias no reciben un tratamiento necesario, lo cual nos refleja una brecha significativa en esa atención, en la atención que no reciben quienes están cuidando la salud de otros. Desde la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y muy particular desde el grupo de trabajo de certificación y recertificación, nosotros hemos querido abrir este espacio porque creemos firmemente que no podemos tener calidad si no hay humanidad y tampoco podemos tener evaluación si no hay cuidado. Nuestro interés es muy claro: impulsar una transformación en los procesos de evaluación profesional que integre de forma muy específica, muy precisa, muy explícita y respetuosa el bienestar emocional de los médicos familiares como parte esencial de su buen ejercicio clínico. No hablamos de que se evalúen para sancionarlos, hablamos de reconocer que la salud mental debe formar parte de los criterios de calidad, de acompañamiento y de mejora continua en la formación, en la certificación y en la recertificación de todos nuestros colegas. Estamos aquí para que podamos tender puentes, no para señalar fallas, para que podamos inspirar juntos políticas, para compartir experiencias y para poder construir marcos que nos sirvan a todos los países iberoamericanos en su diversidad de base para poder transformar este sistema de atención que actualmente tenemos. Este conversatorio solamente es un paso pequeño
pero nace del convencimiento de que el cuidado siempre empieza por la casa. Y para nosotros, los médicos y las médicas familiares, la casa común es la comunidad, es la consulta, es la familia, es el aula, pero también es el corazón y es la mente de quienes sostienen este modelo de atención, que somos todas y todos ustedes. Que este encuentro, por lo tanto, esperamos sea un espacio de aprendizaje mutuo, de inspiración compartida entre ustedes y nosotros también, y de compromiso con una medicina familiar que sea más humana, más consciente y más saludable para todos nosotros. De manera que les damos las gracias por estar aquí y vamos a pasar entonces a esta primera etapa, a esta primera ronda de preguntas que nosotros hemos elaborado a través del grupo de trabajo de certificación y recertificación con representantes de 18 países para que nuestros panelistas nos puedan responder acerca de estos temas que hemos seleccionado en particular para hablar de cómo incorporar, cómo estamos, qué áreas de oportunidad tenemos y cómo incorporar esta salud mental en los procesos de evaluación, qué herramientas tenemos y cómo las evaluamos. Entonces, ¿y qué desafíos tenemos? Por supuesto. Entonces, si les parece bien, pues vamos a iniciar este conversatorio pidiéndole a la doctora Crisan Murillo, nuestra representante de República Dominicana, que nos responda por qué cree usted, doctora Crisan, pues ahora sí que en este contexto que acabamos de dar ahorita para todo nuestro auditorio iberoamericano, ¿por qué cree usted que es importante entonces que integremos la salud mental en un proceso de evaluación como lo es la certificación y la recertificación de los médicos y las médicas familiares del mundo? Adelante, doctora, le escuchamos. Muchas gracias, Minerva, y de verdad gracias por el honor de darme la oportunidad de iniciar este conversatorio con una pregunta tan trascendental, porque si entendemos el concepto de nuestra especialidad, vamos a entender también que integrar la salud mental en los procesos de certificación y recertificación de la medicina familiar es fundamental. ¿Y esto por qué? Porque nos va a permitir formar y evaluar médicos más completos, más capaces no solamente de poder atender la salud física de la población, sino también la salud emocional. Y es que nosotros tenemos que saber que la medicina familiar realmente trabaja bajo un enfoque biológico, psicológico y social. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que no va a haber un ser humano como alguien individual, sino que ve el ser humano en su totalidad, su cuerpo, su mente y por supuesto su entorno social. Por eso es que es esencial que los médicos familiares estén adecuadamente preparados para poder reconocer y abordar cualquier trastorno mental o por lo menos los más frecuentes que tienen la población. Podemos identificar y manejar ansiedades, depresión, el estrés crónico, por ejemplo, el duelo, y también somos muy expertos en poder identificar lo que son las disfunciones familiares. Así que, colegas, al incluir la salud mental como un componente clave en estos procesos de evaluación, esto va a fortalecer la capacidad diagnóstica de nuestros profesionales en medicina familiar. Le va a permitir identificar de manera más precisa, por ejemplo, los signos tempranos de un malestar psicoemocional, y esto va a facilitar entonces que existan intervenciones más oportunas y más efectiva. Y con esto se va a marcar una gran diferencia en el pronóstico y la calidad de vida de nuestro paciente. Va a mejorar el acompañamiento porque vamos a ser más empáticos con nuestros pacientes. Entonces esto va a fortalecer, por supuesto, la relación médico-paciente y muy importante, médico-paciente y familia, que es nuestra especialidad. Va esto a contribuir entonces que como gestores podamos gestionar mejor los recursos del sistema sanitario, vamos a prevenir complicaciones y algo muy importante que yo considero es que vamos a prevenir y vamos a disminuir lo que es la sobremedicación. Muchas gracias, doctora, por esta participación. Nos queda más claro ahora que usted nos dice por qué es importante entonces incluir la salud mental. Pero entonces la pregunta obligada ahora es, si ya sabemos que la salud mental es importante en todas las personas, en todos los profesionales de la salud y particularmente en los médicos. Pero entonces ahora la pregunta obligada y lo que nos lleva a la siguiente intervención con la doctora María Emiliana Vilés Sánchez, pues es preguntarle, doctora Emi, entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre salud mental que tiene actualmente un médico familiar durante su formación como especialista?
Entonces, si ya vimos que es importante, ¿qué tanto sabemos los médicos de salud mental? Adelante. De acuerdo, doctora. Muchas gracias, doctora Minerva. Esta pregunta, pues, de mucho interés, puesto que la formación de los médicos familiares es esencial, es básico que desarrollen ellos estas actitudes y estas aptitudes, ¿no? Para el manejo de los pacientes. Bueno, para comprender un poco más sobre la magnitud que implica la salud mental, es importante que nosotros como personal de salud reconozcamos que los trastornos mentales se han incrementado exponencialmente en la última década, con una aceleración muy importante durante la pandemia por COVID-19 y posterior a la misma, donde factores psicosociales, familiares, el propio aislamiento social, el fallecimiento de las personas, de los familiares, las cuestiones laborales, entre muchas otras cosas, han generado una importante relación. Requiere una formación de los especialistas con un perfil en atención a los problemas de salud, independientemente de la especialidad médica que se tenga. Es necesario que desde el programa de pregrado se incrementen materias con este perfil y que durante el posgrado se fortalezcan las mismas, por lo cual, al hablar del conocimiento sobre la salud mental durante la formación de los especialistas, debemos de entenderlo desde dos aristas principalmente. La primera de ellas es hablar desde la formación en los planes de estudio, es decir, ¿qué tanto abordaje se tiene sobre los temas de salud mental durante la formación de los médicos familiares? Definitivamente es innegable que dentro de estos planes de estudio se cuenta con materias de salud mental que se desarrollan, pero desde el ámbito teórico, para un abordaje al paciente con trastornos mentales y afectivos que por la gravedad de sus síntomas requieren un tratamiento médico especializado. Pero difícilmente se prepara al médico de familia para realizar acciones anticipadas o preventivas ante estos trastornos. Sin duda, lo anterior tiene que ver mucho en la formación de cómo nos enseñan al personal de salud desde la licenciatura y hasta las especialidades médicas. Generalmente se enseña a priorizar las patologías biológicas, dejando en un segundo plano las afectaciones emocionales y mentales, las cuales no son consideradas muchas veces como una prioridad, a menos que éstas sean emergentes, como por ejemplo la autolisis en el personal de salud e incluso en los pacientes, brotes psicóticos, entre muchas otras, que llaman la atención por su gravedad. Sin embargo, en la mayoría de la atención médica de cualquier nivel, primero, segundo, cualquier nivel de atención, aunque el paciente manifieste sus afecciones, con su estado de ánimo y algunos síntomas leves, no son considerados como una afección de la salud, porque normalizamos la depresión, los duelos que ellos nos están manifestando y muchos otros síntomas mentales. Hasta que todo esto detone en una emergencia psiquiátrica es cuando se voltea a ver que existe realmente un problema de salud mental muy importante. Bien, estas carencias en el manejo sistémico del tema repercuten en las competencias, en la formación de ese desarrollo de competencias en los especialistas en medicina familiar para que se pueda tener una identificación, prevención y un manejo de los pacientes con trastornos mentales, cosa que debe de ser atendida porque, fíjense, el último reporte de la Organización Mundial de la Salud en el 2024 menciona que alrededor de 280 millones de personas en todo el mundo sufren alguna alteración en su salud mental. Como ya la comentaban, de estas, las principales pues van a ser la ansiedad, la depresión. Es decir, estamos ante un fenómeno creciente, el cual se subdiagnostica porque lo vemos, pero no lo priorizamos como un trastorno en la afectación emocional, física y mental de nuestros pacientes, que requiere una psicoeducación urgente en el personal médico para brindar una atención desde las primeras manifestaciones de alguna de estas alteraciones de los trastornos mentales. Hasta aquí hemos visto cómo esta falta de una formación más directa en este aspecto de los trastornos mentales repercute directamente con nuestros pacientes en la calidad de la atención que se les otorga. Ahora,
Me gustaría abordar un poco sobre la segunda arista que con el propio médico en formación, conocedor de estos problemas que a nivel mundial nos afectan, el cual por alguna razón tampoco asume su propia salud mental como prioritaria. Si es verdad que la formación de un especialista implica pasar de una responsabilidad supervisada durante, por ejemplo, el internado o el servicio, a un rol totalmente diferente que involucra mayores horas de estancia hospitalaria, revisión de diferentes temas en una secuencia de tiempo muy corto, cumplir con los programas operativos, los programas académicos, de guardias, de rotaciones y todas esas actividades que se tienen que hacer dentro de la residencia médica. Aunado a esto, las relaciones con residentes de mayor jerarquía, estar inmersos en un ambiente académico que en ocasiones no son los más idóneos. A todo esto agregamos esta historia de vida y los propios conflictos emocionales con los que los médicos residentes llegan a una sede a formarse. Todo esto va a detonar en una alteración de su salud mental, que repercute directamente en la calidad de la atención de los pacientes, pero también en en un bajo rendimiento académico de nuestros médicos en formación. De ahí que es tan importante de encaminar todos los esfuerzos posibles en realizar una medición en las evaluaciones de la certificación para identificar principalmente cuáles son las áreas de oportunidad que se deben de reforzar para que en conjunto con las personas pertinentes, llámeseles instituciones educativas, se puedan conjuntar todos esos esfuerzos y nosotros poder mejorar esta parte sobre salud mental. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Emi. Pues mire, usted nos ha hablado de manera importante en cómo se puede saber qué tanto conocimiento sobre salud mental tenemos en pregrado y en posgrado también. Entonces, eso necesariamente nos lleva a preguntar si ya sabemos por qué es importante la salud mental, si ya sabemos de alguna forma con lo que usted nos acaba de compartir, cuál es el nivel de conocimiento que actualmente tienen los médicos familiares. La pregunta obligada, y para esto le pido su participación al doctor Héctor Tláhuel Tecangüey, con la experiencia docente que tiene y también como evaluador, pues que nos haga favor de decirnos entonces qué recursos disponibles tienen los médicos familiares entonces para poder mejorar su competencia en salud mental. Esa competencia genérica que debemos de tener todos los médicos y todos los profesionales de la salud, pero muy en particular esa competencia específica que debemos de tener los médicos familiares en relación a la empatía y a la capacidad de resiliencia y adaptación. Adelante, doctor Tláhuel. Gracias, doctora Minerva. Pues muy buenas tardes, gracias por la invitación a este conversatorio. Bueno, vamos a hablar sobre los recursos que debe de tener un médico familiar para mejorar sus competencias. Como es sabido, los médicos de familia desempeñan un papel muy fundamental en la atención de la salud mental, por lo que para brindar una atención de calidad existen diversos recursos internacionales disponibles para mejorar sus competencias, como los que se ofrecen en algunas universidades, asociaciones médicas y organizaciones de salud. En este caso hablemos como son los seminarios, conferencias, talleres, ya sean de forma virtual o presenciales, como en este mismo conversatorio, pues hablamos de salud mental y su importancia. Algunos de los recursos que hay son los programas de formación y educación continua, como es la que ofrece la Organización Panamericana de la Salud, como el programa de acción para superar las brechas en salud mental, en intervenciones de salud diseñados para capacitar a profesionales de atención primaria en la identificación y manejo de trastornos mentales comunes. Otra herramienta o otro recurso que se está disponible a nivel internacional son las guías y herramientas clínicas, como es la guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y consumos de sustancias. Esta guía pues, nos proporciona directrices basadas en evidencia para su diagnóstico y tratamiento, siendo una herramienta valiosa para los médicos de familia. Otro recurso que tenemos y también están disponibles son los recursos informativos en español, como es el Instituto Nacional de Salud Mental, la cual ofrece materiales educativos en español sobre diversos trastornos mentales que pueden ser utilizados tanto para la autoeducación del profesional como para la educación del paciente y su familia. Otro recurso disponible que tenemos también son
por parte de las organizaciones profesionales, como es la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y la Asociación Mundial de Médicos de Familia como WONCA, en la cual también proporcionan acceso a publicaciones, seminarios, redes de colaboración centradas en la salud mental en atención primaria. Otro recurso que también tenemos disponible son las de colaboraciones interdisciplinarias, en la cual fomenta la colaboración con psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud, la cual permite a los médicos de familia ampliar su perspectiva y habilidades en el manejo de este tipo de trastornos de salud mental, promoviendo un enfoque integral y centrado en el paciente. Es importante que el médico familiar pues tenga las herramientas y el conocimiento necesario para la atención con calidad a los pacientes con este tipo de problemas. Es importante que todo el profesional de la salud, como son médicos, familiares, residentes o recursos de información, así como los de pregrado o los de licenciatura en medicina, pues tengan los recursos necesarios en ese tipo de problemas de salud mental. Son algunos de los que nosotros podemos comentar y que están disponibles tanto en vía electrónica, o también algunas asociaciones a nivel internacional están disponibles. Y por lo cual nosotros debemos de aprovechar este tipo de información o de recursos que están disponibles a nivel internacional. Pues eso es mi comentario, doctora. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Pues la verdad nos parece interesante lo que usted menciona porque es cierto, existen recursos actualmente de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, del propio WONCA, incluso de las asociaciones, sociedades o colegios y ahora sí que sociedades científicas de medicina familiar en Iberoamérica que comparten estas herramientas y que nosotros estaríamos a un clic de poderlas conocer únicamente visitando su página web, que muchas de ellas son herramientas, cursos y de alguna manera recursos didácticos y autogestivos que tienen ellos en sus diferentes páginas web a los cuales nosotros tenemos acceso. Y definitivamente el abordaje multidisciplinario es esencial para conservar una buena salud mental y una educación, pues ahora sí que una educación para la salud mental continua, como se requiere, ¿no? Aunado a esto, estamos llegando como a la parte central del conversatorio, porque es necesario y ahora sí que muy básico poder preguntar, y por eso le pido su apoyo a la doctora Crisan Murillo nuevamente. Entonces usted, doctora, puede, ya que hablamos acerca de los antecedentes, de la importancia, de la necesidad, de dónde podemos nosotros prepararnos, de qué nivel de conocimiento se tiene, la pregunta obligada en foros como este, que estamos proponiendo incorporar la salud mental a la evaluación de medicina familiar, la pregunta obligada para usted, doctora Crisan, es entonces, ¿qué indicadores o qué dimensiones entonces podríamos considerar para evaluar la salud mental de un médico que se encuentra en un proceso de certificación y de recertificación? Específicamente, ¿qué indicadores o dimensiones nosotros tendríamos que considerar? Adelante, doctora Crisan. Le escuchamos con mucha atención todos los que estamos Sí. aquí en este conversatorio porque es el tema medular Y de la wow, sociedad. mira qué pregunta, o sea, qué Sí, pregunta. Diríamos, qué pregunta, porque estaba mirando un poquito el chat, mirando los comentarios y viendo a ver si había alguna pregunta interesante que pudiéramos agregar. Pero entonces veo que muchos de nuestros colegas han estado comentando, sí, pero que la salud mental también importa para el médico. O sea, claro. ¿qué se está haciendo en la salud mental del médico? Y déjame decirte que este tipo de cuestionantes deberían ser tema de debate, no solamente en foros de este tipo, sino incluso en, en instituciones gubernamentales, instituciones específicamente que tienen que ver con el sistema sanitario de cada uno de nuestros países. Porque como bien dijo alguien en el chat, en el chat de Zoom, para cuidar debemos estar en condiciones adecuadas para nosotros poder, los proveedores también, cuidar la salud mental de nuestros clientes y de nuestros pacientes. Por lo tanto, yo diría que es simple. Hay varios indicadores que nosotros podríamos tomar en cuenta a la hora de evaluar a los médicos familiares, evaluar la parte de salud mental. Por ejemplo, el agotamiento emocional,
y laboral. Al inicio de este foro tú hablaste un poquito de lo que es el síndrome de burnout y diste unas cifras muy interesantes. Por lo tanto, uno de los indicadores ahí presente definitivamente tiene que ser este tipo de agotamiento. Podemos evaluar también la despersonalización, el equilibrio, por ejemplo, el equilibrio que hay entre vida personal de las personas y el trabajo, el sentido de propósito profesional que se debe de evaluar, pero se tiene que comenzar a introducir desde lo que es la formación de pregrado y la maestría de medicina familiar. También es importantísimo poder evaluar la percepción que tiene el profesional del apoyo que está recibiendo a nivel institucional y gubernamental. Y todo esto se debe de evaluar de manera integral, o sea, todo en conjunto a la vez y cómo coordina una cosa con la otra en este profesional. Entonces, pero lo más importante de todo esto es que estos indicadores, porque estamos hablando de un área muy delicada que es la salud mental, todos estos indicadores deberían ser abordados con un enfoque muy ético, sin prejuicios, o sea, no para castigar ni para sancionar, y se debe sobreguardar lo que es la confidencialidad del profesional que está siendo evaluado, porque lo más importante es proteger la integridad de nuestros médicos familiares. Es correcto, doctora. En realidad, la idea de que podamos nosotros incorporar esta salud mental para la evaluación en medicina familiar es que podamos sumar recursos y no que sea como punitiva, sino más bien que sea formativa esa evaluación y que nos permite identificar y medir áreas de oportunidad para poder intervenir en ellas. Efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo y también todos los compañeros del auditorio que nos han estado compartiendo sus experiencias también. Esto nos tiene que llevar a preguntas que tienen que ver con entonces a dónde vamos y qué desafíos tenemos y también qué esperamos. No sé si ya pudo restablecer su conectividad la doctora Gisela de Perú, si no ahorita la dejamos para la segunda ronda si es que no ha podido establecer la conectividad, pero ahorita en lo que se restablece, eso es parte de las bondades de estar acá. Perfectísima, muy bien. Llegó perfecto, muy bien. Ya la teníamos, pero la perdimos. La verdad que mandamos saludos afectuosísimos hasta Perú, doctora Giselle, y bueno, pues llega usted a punto para poderle decir, en relación a esto que ya comentaron los compañeros, es necesario que nosotros tengamos entonces en la mente, doctora, qué retos, qué desafíos entonces nos va a traer como médicos familiares, como grupo de trabajo de certificación, como organizaciones en cada país que estamos encargados de realizar la evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas y de competencias, ¿qué retos nos va a traer incluir criterios para evaluar la salud mental en procesos de certificación y de recertificación en medicina familiar? Adelante, la dejo con esa respuesta muy, con esa, más bien, con esa cuestionante muy importante. Adelante. Buenas noches, Minerva, buenas noches con todos, bueno, por lo menos acá en Perú. Mira qué importante pregunta y como bien dijiste al inicio, para ir haciendo una conexión de todo lo desarrollado, de los 19 países, somos 18 en este importante grupo y leyendo también el chat de algunas inquietudes y algunas experiencias. Lo que me lleva a analizar y obviamente que cada país tiene una forma de desarrollar su formación médica, pregrado, posgrado, de un modo diferente tal vez, pero hay algunas cosas medulares, pienso yo, en nuestra formación ya en posgrado como médicos de familia, ¿no? En la dimensión, por ejemplo, de salud persona y en el tema de competencia, que todos nosotros tenemos ese cuidado integral de la persona con un enfoque holístico, digamos, ¿no? Y en una relación longitudinal con la persona. Otro aspecto importante que han estado mencionando es que debemos ser gentiles. Esta recertificación debe ser gentil tanto como con el médico de familia como el trabajo que desarrollamos con el usuario externo, las personas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a decir que es importante incluir criterios de salud mental en los procesos de recertificación.
basándonos en nuestro enfoque biopsicosocial y espiritual holístico. ¿Cuáles son esos retos que tenemos? Uno importante son las herramientas estandarizadas que deben ser también culturalmente adaptadas para valorar, digamos, de manera objetiva el bienestar emocional de los profesionales, ¿no es cierto? Y no solo esto va para los profesionales de psiquiatría, psicología, no. En general de los profesionales y muy importantísimo los médicos de familia, por todo lo que ustedes gentilmente han escrito en el chat. Entonces, herramientas estandarizadas. Luego, ese estigma persistente que tenemos es otro de los retos hacia los problemas de salud mental, ¿no? Que esto, hay muchos médicos que tienen cierta resistencia o temor a ser evaluados. Al contrario, debemos ver esto como una oportunidad, ¿no? Que nos permita, si tenemos como todo ser humano, como toda persona, alguna situación que no nos permite abordar de la mejor manera, tanto como profesionales como para nuestros pacientes, pues lo detectamos y nos ayuda. Entonces, ese estigma persistente es otro de los retos importantes. El otro vendría a ser la carga laboral, emocional que tenemos y que ya enfrentamos muchos médicos de familia, ¿no? Y finalmente, pues hay que ir viendo este tema de que estas evaluaciones sean con recurso, con profesionales médicos de familia que tengan una capacitación especializada, muy importante para el tema de la recertificación, que tiene que tener políticas claras, tiene que tener un enfoque centrado en el cuidado y no en la sanción, como bien lo han venido mencionando las diferentes personas que me han antecedido, incluida tu persona, mi estimada Minerva. Debemos ser gentiles con nosotros mismos y esto no es punitivo ni va en el tema de sanción, al contrario. Siempre recordarles que hay que verlo como una oportunidad, una fortaleza, tal vez si ustedes quieren, dentro del análisis, ¿no? Entonces, voy a concluir con que esto es muy importante, ver todos estos desafíos, resumo, herramientas estandarizadas, vencer ese estigma persistente, el manejo adecuado de la carga laboral y emocional y tener una capacitación especializada en este tema. Con eso por el momento, mi estimada, voy concluyendo la idea y me quedo atenta a las preguntas que pudieran suscitarse. De acuerdo, doctora, pues en realidad no cabe duda que nos estamos encontrando con, pues ahora sí que en esta tarde-noche, en estos diferentes países, nos estamos encontrando con un conglomerado de ideas, con una preocupación en común, a pesar de los diferentes contextos, como ya hemos visto, y esa preocupación común definitivamente es el bienestar de quienes ejercemos la medicina familiar. En los últimos años, múltiples estudios han documentado con claridad lo que muchos ya sabíamos desde la experiencia cotidiana, en la cual pues obviamente sabemos que los médicos de atención primaria enfrentan una carga emocional muy silenciosa y que muchas de las veces es invisible y que no es muy notoria para los demás y que por lo tanto esto afecta no solamente su salud personal y su salud mental, sino también su desempeño profesional y su capacidad de poder ayudar a otros. Actualmente, la evaluación formal de la salud mental como parte de estos procesos de certificación y de recertificación, pues obviamente no es una práctica que sea muy común en todos los países. Incluso, como ya estamos viendo ahorita, en muchos de estos países de Iberoamérica, esta evaluación de la salud mental incluso es limitada. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan iniciativas y discusiones para que iniciemos trabajos juntos sobre el bienestar emocional de los profesionales de la salud en estos procesos, reconociendo su importancia para la calidad en la atención médica. Esto quiere decir que nosotros como grupo de trabajo en realidad sí consideramos que la certificación no solamente debe de ser un filtro técnico, sino una oportunidad para fortalecer todo el cuidado y todo el potencial y toda la experiencia integral del médico familiar, porque el que nosotros evaluemos para cuidar, eso también nos permite cuidar para transformar los ambientes en los que estamos. Y claro que espacios como este, la participación de ustedes y la que vamos ahorita a pasar en la tercera etapa con el auditorio, pues nos permite construir espacios de mucha experiencia, de muchas ideas y de mucha voz.
Esto que les quiero compartir aquí es parte del trabajo que el grupo de certificación y recertificación de la Confederación ha realizado. Este es un diagnóstico situacional que nosotros estamos, pues básicamente estrenando. Lo terminamos en diciembre del 2024, lo publicamos en febrero de este año, así que está nuevecito. Se los compartimos a ustedes. Es el diagnóstico situacional de los procesos de certificación y de recertificación. Y lo traemos aquí a colación al tema porque a través de este diagnóstico situacional es que nosotros nos dimos cuenta de muchas características de estos países que integramos la Confederación, que somos muy similares en unas cosas, pero muy distintos en otras. Y parte de estas similitudes y diferencias que nosotros encontramos aquí fue precisamente los aspectos que evaluamos a la hora de certificar o de recertificar. Dentro de estos aspectos, definitivamente no estaba constante el tema de la salud mental, que es el que estamos abordando hoy. Por ejemplo, nosotros podemos decirles que en países, al hacer el comparativo y la investigación, en países como Canadá, como Australia y como Reino Unido, pues en estos países algunos colegios de profesionistas médicos pues han comenzado a incluir ya módulos de reflexión sobre autocuidado, sobre bienestar emocional y gestión del estrés como parte del programa de desarrollo profesional continuo para poderse recertificar. Y esto hace pues que tengan ya una visión más amplia acerca de lo que tiene que hacer un profesional médico ante un paciente con estas necesidades emocionales o con esta fragilidad en su salud mental, pero también sobre él, una mirada no solo a quien atiende, sino hacia él mismo. Pero si nosotros les compartimos a ustedes como resultado de este diagnóstico situacional, que lo volvemos a poner aquí a disposición de ustedes, es una publicación de la Confederación en una revista indexada, que ustedes ya lo pueden ver ahí. Y bueno, lo que les podemos compartir es que como resultado de estos procesos de certificación, por ejemplo, en Chile se encontró que se está trabajando o han trabajado ellos en la integración de la salud mental en la atención primaria, destacando la importancia de la formación y del apoyo a los profesionales de la salud en ese ámbito. ¿Y cómo lo hacen? A través de ECOES. ECOES, exámenes clínicos objetivos estructurados que hacen en ciertos hospitales para poder identificar cuál es la competencia, cuál es su reacción ante una situación de sufrimiento, de estrés o de negación, que son situaciones reales en ambientes continuos o en ambientes clínicos que vivimos todos en la atención a un paciente. En el caso de México, a través del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, les podemos compartir que si bien no se incluye tan explícitamente la evaluación de salud mental en sus procesos de certificación y recertificación, sí han implementado nuevas herramientas a través de los ECOES en línea para evaluar ciertas competencias clínicas que reconocen entre ellas las competencias específicas como puede ser la empatía, el rapport, así como la capacidad de adaptación y resiliencia. Y se reconoce la importancia de abordar el bienestar emocional de estos médicos en la práctica clínica. En cambio, en Argentina encontramos que la certificación y la recertificación de médicos familiares actualmente no contempla la evaluación formal de salud mental. Sin embargo, sí han desarrollado cursos y programas de formación en salud mental que están dirigidos a profesionales de la salud y esto les refleja pues un interés que ellos tienen, que es real, que es genuino y que los lleva a estar abordando estos aspectos de la práctica clínica. Si volteamos hacia el cono sur, hacia más a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, la evaluación formal de esta salud mental en los procesos de evaluación en medicina familiar es más limitada. Sin embargo, se han desarrollado iniciativas para promover la salud mental en atención primaria y reconocen la necesidad de apoyar este bienestar emocional de los profesionales de la salud para que puedan atender mejor a las personas. Otro caso es España, donde la salud mental es una competencia que está integrada pues básicamente en la formación de los médicos de familia y aunque su evaluación formal no está presente en los procesos de certificación, la realidad es que todavía no lo realizan de manera sistemática, pero sí existe. Y lo que podemos ver nosotros es que lo hacen en la formación, aunque no esté presente todavía en la, digamos, en la evaluación. Si nosotros consideramos el resto de países que integran la Confederación Iberoamericana, lo que les podemos compartir es que esta evaluación se realiza a través, o más bien, esta integración de la salud mental en la formación se realiza a través de actividades de educación médica continua, así como también en el desarrollo de grupos de ayuda mutua que ellos hacen en cada una de sus unidades y que obviamente tienen contacto con ellos, tanto en el pregrado como en el posgrado de medicina familiar.
Por este motivo, la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, en este caso, pues el CIM que nos apoya y que de alguna manera nos está impulsando para trabajar juntos, pues la verdad que estamos junto con el grupo de trabajo muy motivados y les puedo compartir que también muy comprometidos en que se pueda promover la inclusión de la salud mental en todos los procesos de evaluación profesionales, porque nosotros podemos reconocer que el bienestar emocional de los médicos familiares y de todos los profesionales de la salud, todos los campos multidisciplinarios que tienen que ver con esta atención a la salud de las personas y de las familias, es esencial para poder garantizar una atención que sea de alta calidad y que estén trabajando en el desarrollo de estrategias y políticas que respalden esta integración. Por lo tanto, este panorama nos refleja pues que estamos en constante cambio, que estamos en crecimiento todos los días y obviamente esto nos permite tener esta como necesidad de estarnos acercando a los países para saber qué están haciendo, para saber qué necesidades tienen, pero también cómo realizan sus procesos de certificación y de recertificación para garantizar que la atención que se está otorgando sea de alta calidad. En este sentido, es que ahora vamos a pasar a esta segunda ronda, a esta segunda parte del conversatorio y es la ronda final. Y aquí les pediríamos a nuestros panelistas que están aquí con nosotros, expertos en el tema de evaluación en medicina familiar en sus respectivos países, porque colaboran con los organismos responsables de realizar esta certificación y de esta recertificación en los países que la tienen. Sí quisiéramos decirles a ustedes que nos pudieran externar en un comentario final de no más de un minuto cuáles serían entonces sus aportes y sus conclusiones finales a este tema que hoy hemos presentado en este foro, para que podamos tener en el auditorio un resumen de estas reflexiones y podamos pasar a la parte sustancial de este conversatorio, que es justamente conocer las opiniones, los comentarios y las experiencias de estos compañeros que están en el auditorio y que hoy representan este mosaico de Iberoamérica. Así que si les parece bien, pues yo les voy a pedir a los compañeros panelistas, ya aquí dándoles la información de este diagnóstico situacional que está a la orden para quien lo quiera de ustedes, pues consultar, pues yo nada más pedirles a ustedes que vayan reflexionando esta parte final o esta conclusión, mientras les compartimos en el auditorio pues ahora sí que nuestros links, nuestra página web que está dentro de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, en la pestañita donde tenemos grupos de trabajo, los 14 que tiene la Confederación, ahí está presente de certificación y de recertificación. Esta es nuestra página Facebook donde nos pueden obviamente encontrar, ahí se publican las actividades de todos los grupos y en caso de que ustedes necesiten una orientación muy particular, un apoyo a esa organización a la que pertenecen o que quieran saber más acerca de la evaluación que se hace en certificación y recertificación en su país o en Iberoamérica, pues estos son nuestros datos de contacto y nuestros correos electrónicos. La verdad es que el grupo de trabajo está planificando de a partir de este diagnóstico situacional líneas concretas de acción para poder avanzar juntos y bueno, parte de esto lo vamos a presentar en el próximo Congreso Iberoamericano en Uruguay, la próxima semana ya vamos a presentar los adelantos de esta primera fase del proyecto que nosotros pues en colaboración y ahora sí que con autorización del Comité Ejecutivo de CINF pues nos han autorizado para desarrollar en diferentes países. Así que estos son nuestros datos de contacto y dicho lo anterior, pues la verdad que nos quedamos, antes de ir a las preguntas del público, pues nos quedamos con el cierre y vamos en el orden con las damas. Doctora Crisan, ¿con qué nos quedamos? Adelante a esta segunda ronda. ¿Me escuchan? Sí, bueno, mira, Minerva, para concluir, yo quiero decir algo bien breve. Y es que en un mundo que nosotros estamos viviendo, que a menudo se fragmenta lo que es la atención médica en partes, en órganos, en enfermedades, nosotros los médicos familiares elegimos ver el ser humano como un todo. Por lo tanto, yo quiero que se quede en la audiencia que ser médico familiar es mucho más que tratar enfermedades. Ser médico familiar es acompañar a las personas en cada etapa de su vida. Trabajamos definitivamente el ciclo vital. Vemos sus historias, sus emociones y los desafíos de las familias que están en nuestras manos.
porque nosotros somos especialistas en personas. Miramos más allá que un síntoma. Nosotros comprendemos el contexto, encontramos ese dolor oculto y miramos la carga emocional de nuestro paciente. Y mirar esa carga emocional muchas veces es lo que hace la diferencia entre un diagnóstico que hace cualquier otro especialista y un diagnóstico que hace un médico familiar. Porque cuando nosotros encontramos un equilibrio en la mente, el cuerpo más fácil puede encontrar el camino al bienestar. Entonces, esa es mi conclusión. Muy buena conclusión, muy reflexiva. Gracias, doctora Crisan, y el saludo para todos los compañeros de República Dominicana, nuestro reconocimiento al trabajo que están haciendo allá en la evaluación y los avances y los aportes para avanzar en recertificación. Muchas gracias, doctora. Un gusto tenerla aquí con nosotros y obviamente no se nos vaya porque vamos a la tercera etapa que ya es las preguntas del público. Muchas gracias. Doctora Amy, adelante, ¿con qué nos quedamos? Muchas gracias, doctora. Bien, yo me quedaría con esta parte tan importante que es el incrementar o reforzar esta área de salud mental dentro de la formación de los especialistas en medicina familiar. Coincido ampliamente con los aquí que son justamente estas personas que están en formación, hacen sobre el papel tan importante que juega el médico familiar en la atención, pero también la importancia que se le debe de dar a la salud mental durante la formación de un especialista. Coincido totalmente que nosotros somos especialidad que siempre mencionamos esa importancia del humanismo médico y que como tal debemos desarrollar realmente esa habilidad dentro de los procesos de formación de los especialistas en medicina familiar. Entonces, yo reitero la importancia de que debemos de nosotros ser gestores de un cambio, de direccionar esta especialidad hacia un ámbito, como bien decía la doctora Cristi. Nosotros no vemos solamente un ámbito biológico, vamos mucho más allá, de tal forma que debemos de estar preparados para hacer esta mejor función una vez que estemos en el área operativa. Mi invitación entonces sería esa. Me quedo con esta reflexión, doctora. Muchas gracias. Pues no más se queda con esa reflexión tan profunda, ¿no? En realidad son varios temas. Bien, doctora, muchas gracias. También nuestro reconocimiento a los compañeros allá en México y al proceso de evaluación y recertificación y sobre todo la incorporación de nuevas herramientas que se está desarrollando y se está perfeccionando, doctora. Muchas gracias. Doctora Giselle, siguiendo el buen orden de primero las damas, adelante, ¿cuál es su reflexión final? Mira, qué bueno escuchar todas nuestras dimensiones, estimada Minerva, y con todos en lo que nosotros trabajamos, que es persona, familia y comunidad, ¿no? Y cómo debemos nosotros mirarnos y ser gentiles con nosotros mismos para poder aportar lo mejor a través de las herramientas que mencionaba en capacitación continua, en el tema de evaluación de competencias, en el tema de protocolos de atención que se ha ido mencionando, y todo esto con la finalidad de poder ayudar, acompañar en el tema de salud mental. En relación al enfoque comunitario, podría decirles que sí, también nosotros integramos ese tipo de atención y también tenemos que trabajamos el tema de salud mental en el enfoque comunitario, ¿no? Especialmente en Perú, en un primer nivel de atención a través de redes de apoyo. Por lo tanto, este tema de salud mental en certificación y recertificación es muy importante porque nos va a permitir evaluar las verdaderas competencias en salud mental de una forma práctica y adaptada a cada realidad de cada país, siempre con la mejor intención de favorecer el abordaje del médico de familia. Ese sería mi aporte, mi estimada. Pues muy reflexiva, doctora. Muchas gracias. Y bueno, también el reconocimiento para ustedes allá en Perú por los procesos que están implementando de evaluación. Y doctor Tláhuac, pues, ¿con qué nos quedamos? Diga usted su aportación final en un minuto. Gracias, doctora Minerva. Mire, yo solamente voy a mencionar algunos puntos muy importantes. ¿Por qué es importante que el médico familiar tenga ese conocimiento para la evaluación de la salud mental? Bueno, por varias razones. Uno es
para la identificación temprana de los trastornos mentales en tanto para el paciente o dentro del mismo personal de salud. El segundo punto sería para el manejo integral de la salud mental y la salud física, ya que estos dos están interconectados, ¿no? Los trastornos mentales pueden impactar en la enfermedad física o viceversa, ¿no? El otro punto sería también es la reducción del estigma. Recuerden que es muy importante que hay estigmas tanto para las personas con ese tipo de problemas o para el propio personal de salud, ¿no? El cuarto o quinto punto sería la prevención y promoción de la salud, ¿sí? Que sería uno de los más importantes puntos para que el médico tenga estas herramientas necesarias o conocimiento en el proceso de evaluación y que los conozca a través de las herramientas o recursos que están disponibles, como ya los había comentado, por parte de la OMS, por parte del, ¿cómo se llama?, de algunos otros programas o asociaciones o colegios dentro de algún país, ¿no? Muchas gracias, doctora. Al contrario, doctor, gracias a usted por estar esta tarde compartiéndonos esta experiencia y la verdad que nuestro agradecimiento por compartirnos mucha de la experiencia que están ustedes llevando allá en México a través del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar y que obviamente pues también nos trae aportes y recoge aportes también y experiencias de otros países que han implementado también ya otras herramientas. Muchas gracias por esa apertura y saludos a todos allá. Y bueno, pues como dicen entonces, acá en el grupo de trabajo de certificación tenemos siempre un lema, ¿no? Que ya es muy conocido por muchos. Y la verdad es que nosotros sí tenemos ese lema que nos dice que si caminamos solos, nos vamos rápido, pero si caminamos acompañados, llegamos más lejos. Y eso lo hemos comprobado en este grupo porque muchas de las, pues ahora sí que de las iniciativas, de los proyectos que nosotros hemos ido avanzando han sido gracias a la participación de los integrantes de todos los países. Sepan ustedes que los representantes de las organizaciones que son las que evalúan la medicina familiar en Iberoamérica, es decir, las organizaciones responsables de otorgar un diploma de certificación o un diploma de recertificación, tienen a sus integrantes formando parte de este grupo de trabajo. Por esa razón es que es fácil para nosotros podernos comunicar y poder establecer experiencias, intercambiar ideas y poder compartir también experiencias de éxito y, ¿por qué no?, establecer nuevos proyectos juntos para poder caminar a una homologación en la evaluación, que si bien es cierto, es respetuosa de la normativa de cada país, es respetuosa de, obviamente, la evaluación que se tiene ya establecida, se busca que sean, al final del día, las habilidades y las destrezas y también las actitudes y de alguna forma las competencias más parecidas posible en toda la confederación y eso es lo que se busca. De manera que, bueno, pues yo les abro ahora sí ya el espacio a todas y todos ustedes para que nos puedan compartir cuáles son pues sus preguntas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus comentarios, porque la parte más rica del conversatorio acaba de comenzar y es la que abrimos con ustedes. Nos gustaría mucho que pudieran abrir sus cámaras porque, bueno, ya sabemos que en línea, pues estamos todos aquí conectados y les agradecemos mucho a todos ustedes que están aquí, pero siempre es bueno vernos, aunque sea en línea, para saber que tenemos la certeza de que estamos conectados de norte a sur en esta confederación. Nos da mucho gusto encontrar a gente de Mesoamérica, de Cono Sur, pues ahora sí que de la región andina. Nos da mucho gusto verlas a todos y a todos ustedes y saber que muy pronto nos vamos a ver allá en este foro iberoamericano en Uruguay y que vamos a llevar allá parte de esta experiencia. Yo espero que muy pronto les podamos compartir a ustedes también, así como hoy les pudimos compartir el diagnóstico situacional, en el mediano plazo, antes de que el 2025 se acabe, pueden ustedes tener ya publicada estas líneas de acción, este desarrollo de trabajo estratégico en 2 fases que el grupo de trabajo está preparando para ustedes y por supuesto que me da mucho gusto tener al staff del grupo de certificación aquí con nosotros. Siempre es un gusto tenerlos y escucharlos. Así que adelante, estamos a la orden. Ahorita nos ponemos a revisar el chat si tenemos preguntas en el chat, pero si no, a mano alzada podemos comenzar. Tenemos primero la manita de la doctora Alicia y enseguida el doctor Ponce. Entonces, les pedimos si fueran tan amables para conocerles, dicen su nombre, de en qué país están ustedes y formulan su pregunta, comentario o inquietud. Adelante, doctora Alicia, la escuchamos. Buenas tardes.
Perdón que no puedo prender la cámara, estoy teniendo problemas técnicos, pido una disculpa por eso, pero bueno, yo estoy en México. Quiero primeramente pues agradecer la invitación que me hayan permitido estar en este conversatorio. Soy residente de tercer año y me ha parecido muy enriquecedor. Realmente creo que ha aportado nuevas nociones, sobre todo pues en el ámbito de lo que es la salud mental, que a veces lo dejamos por un lado, como que muchas veces decimos esto tal vez no nos compite, cuando es una área esencial que como médicos familiares debemos de dominar. Algo que me pareció muy importante es lo que mencionaban sobre dejar los estigmas, porque creo que es algo que todavía está muy presente hoy en día. Y quisiera hacer una pregunta, ya que mencionaban la importancia de la prevención en salud mental. Creo que eso es algo de lo que todavía no se aborda mucho y aquí es donde yo quisiera preguntar de qué manera o qué herramientas tenemos para poder hacer esta prevención. Muchas gracias. Al contrario, doctora, gracias a usted. Antes de continuar, le agradecemos su participación. Doctora Emi, doctor Tláhuac, doctora Crisán, doctora Giselle, quien quiera responderle, adelante. Sí, doctora Emi, adelante, ya la vimos. Bueno, en vista Adelante. de que somos muchos participantes, bueno, dependiendo de, creo que nada, existen ciertas estrategias, ciertos programas que se han desarrollado en las instituciones de salud justamente para que se identifique tanto en la población en general como en los trabajadores del área de la salud, que se identifiquen estas problemas de salud mental. Por ejemplo, en nuestro país, México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es uno de los que abarca una gran población del médico familiar en el desarrollo laboral, cuenta con áreas específicas que todos identificamos, quizá porque lo hemos escuchado, lo hemos ocupado como trabajadores, pero los médicos en formación a veces no están conscientes de que tenemos áreas específicas como SP Teams que nos ayuda mucho en este proceso donde los pacientes, los trabajadores, perdón, se canalizan a esta área de manera oportuna y se les va a hacer ahí un manejo de acuerdo al problema de salud mental que se encuentre, se va a derivar a las áreas que correspondan y se va a trabajar de la mano en restaurar estos problemas que se están identificando, puesto que para el instituto es una de las prioridades fundamentales que sus trabajadores se encuentren en las mejores condiciones de salud. Pero también contamos con muchas herramientas. Nosotros como médicos familiares contamos nosotros con escalas de medición que podemos aplicar directamente a nuestros pacientes en algún espacio de esa atención que nosotros estamos otorgando, que ayudan a facilitar o hacer ese tamizaje de pacientes que puedan tener alguna alteración en su salud mental. ¿No? Muchas veces vemos al paciente que llega gritándonos esos síntomas. Su estado emocional no lo manifiestan en la consulta. Es bien importante que nosotros no perdamos de vista nunca estas manifestaciones y que siempre en ese enfoque que ya hemos hablado, eh, global de ver no solamente el área biológica, sino súper importante nosotros como médicos familiares, ver todos los aspectos psicosociales que van a influir en nuestros pacientes, que aprendamos o nos acostumbremos a identificar esta problemática que muchas veces el paciente nos dice en cada una de nuestras consultas. Y cosa súper importante, que nosotros mismos podemos autoaplicarnos esos test y que nosotros mismos reconozcamos que tenemos un problema. Decían ahorita sobre la doctora que preguntó sobre la importancia de quitar ese estigma. Debemos de empezar por nosotros mismos, porque nosotros a veces no queremos reconocer que tenemos alguna situación que requiere de algún apoyo especializado. Entonces, eso creo que es sumamente importante. Gracias. Gracias, doctora Envi. Ahorita les vamos a proyectar unas herramientas aunado a lo que mencionó ahorita la doctora Emi, que nos está pasando el doctor Tláhuac. Ahorita las proyecto para que ustedes también las tengan y las puedan servir de base. Doctor Pons, adelante, ¿lo escuchamos? Sí, gracias. Primero, buena tarde, buena noche a todas y todos. Les envío un saludo afectuoso desde México. Y
primero felicitarlas, desde luego, a ustedes cuatro y al doctor Héctor, porque además de las aportaciones valiosas que nos han otorgado, nos han invitado a la reflexión. Yo quiero comentar que por lo que respecta al programa académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, salud mental se constituye en una unidad didáctica longitudinal. Es decir, se revisa en el R1, en el R2 y en el R3, ¿no? Eso es importante. Comentarles también que me parece que los responsables de los procesos de evaluación, de certificación y recertificación aquí presentes están en un lugar envidiable. Están en un lugar envidiable porque está comprobado que la forma como se evalúa es de la forma como se estudia, ¿no? De tal manera que yo los invitaría a que en sus procesos de evaluación no quedaran tan implícitos, digamos, esta área de la salud mental, sino que fuera completamente explícita. En el caso concreto, a lo mejor de los colegas de México, a lo mejor tendríamos que abrir un espacio específico de un mínimo de horas de capacitación o de educación continua para la recertificación, por ejemplo, ¿no? Eso sería un punto, un buen punto. Y la otra, preguntarles, desde luego, a nuestros expertos, ¿qué pensarían de la aplicación de algunas acciones anticipatorias? Porque ese es el problema también importante, ¿no? Ya ustedes señalaron, nadie puede dar lo que no tiene, y eso sí es cierto. Nosotros debemos de gozar de salud mental, desde luego, para poder otorgar la atención que requieren nuestros pacientes. Sin embargo, como médicos familiares, creo que sí nos hace falta implementar medidas anticipatorias, primero dirigidas al propio gremio y después dirigidas hacia los pacientes. Me parece que hay más acciones anticipatorias dirigidas hacia los pacientes que hacia el interior del gremio, ¿no? Entonces me parece que las agrupaciones, las acciones académicas de nuestros países deberían de tener un programa más fortalecido, digamos, para tener una serie de acciones anticipatorias, ¿no? Y me gustaría saber qué piensan nuestros expertos en este sentido. Nada más y agradecerles el espacio, muy amables y gracias por sus aportaciones. Gracias, doctor Pons. Siempre es bueno conocer la experiencia de las diferentes universidades de Iberoamérica y la UNAM siempre es una de las que siempre tomamos en consideración para las evaluaciones que se hacen en medicina familiar. Le daría la palabra, ahora sí que doctora Crisan, doctora Giselle, ¿quisiera alguno de ustedes contestar la pregunta del doctor Pons? Sí, por supuesto. Mira, ese tema Adelante. muy importante que nos presenta el doctor Pons, definitivamente sí deberíamos de tomar medidas anticipatorias para poder identificar cómo está la salud mental de nuestros proveedores, y es a eso que se refiere, a los que proveen salud a los demás y a lo que estamos trabajando en identificar problemas de salud mental, entendiendo que el proveedor también es un ser humano y que también está expuesto a un ambiente social que puede afectarlo tanto de manera positiva como de manera negativa. A través, yo pienso que de los colegios de médicos y también de las sociedades especializadas, específicamente en cada especialidad, lo que nos corresponde a nosotros, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Familiar, se pueden abrir espacios formativos para enseñar a los colegas a poder gestionar sus emociones, a gestionar cómo ellos manejan la carga laboral, cómo ellos manejan también la carga que le trae, la carga emocional que ellos pueden asociar hacia ellos, verse en espejo con una situación en específica de los pacientes, porque a veces estamos trabajando con situaciones desgarradoras y por muy profesionales que seamos, a veces llevamos estas situaciones a nuestros hogares. Afecta nuestra interacción con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestro sueño, nuestra manera de comenzar a ver entonces nuestra profesión, y por lo tanto esos espacios son extremadamente importantes que se puedan abrir. Por ejemplo, desde la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de República Dominicana hemos visto que en estos últimos años, todas las gestiones han intentado en lo que son los congresos que se realizan en las actividades de formación continua, ingresar o poner ese ingrediente en temas, siempre temas que tienen que ver con la salud mental, no solamente para incrementar las habilidades del médico para tratar a los pacientes, sino que también se crean esos espacios recreativos y reflexivos, donde los médicos también pueden aprender a gestionar sus propias emociones y su propia salud mental. Y yo creo que esto es algo que se puede replicar en los diferentes países.
De acuerdo. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Muy amable. Damos la palabra a la doctora Karen Muñoz. Enseguida tenía su mano levantada el doctor Miguel Suárez, pero no sé si ya la bajó. Es que había un micrófono abierto. Gracias porque ya lo cerraron. Qué amables. Ya me escuchaba con mucho eco. Entonces, la palabra la tiene la doctora Karen Muñoz y había subido antes que ella la manita del doctor Miguel Ángel Suárez, pero luego la bajó, entonces ya no supe si la teníamos o no arriba, sino ahorita usted me dice. Adelante, doctora Karen, la escuchamos. Hola, buenas tardes, buenas noches desde todos los lugares en los que nos acompañan. Felicitaciones al equipo que hoy se aventuró a hacer esta reflexión sobre el ejercicio de la recertificación, la certificación y relacionado con nuestro tema este año con los que conmemoramos la medicina familiar. Yo quería como reflexionar en el ejercicio de dos elementos. El primero está en muy relación con lo que han mencionado previamente. Yo creo que sí vale la pena nosotros como especialistas, como formadores, como acompañantes y como cuidadores tenemos que tener en claro hasta qué momento llegamos, cuándo llegamos, cómo llegamos, cuándo paramos y valdría la pena reconocernos desde lo individual, pero también desde la otra edad. Hay un principio de la medicina familiar que a mí me encanta, con el que más me siento identificada durante mis años de residente y luego también como egresada, es el de conócete a ti mismo. Y ese conócete a ti mismo, esa identidad, yo creo que nos fortalece, pero también hay momentos de decir, mire, quizás quiero hablar, quiero conversar con alguien, quiero tomarme un café, quiero hacer una cosa diferente. En muchos de nuestros programas, acá hoy los saludo desde Bogotá, seguramente la próxima semana tendremos la oportunidad de reencontrarnos varios al sur de nuestro continente en la linda ciudad de Montevideo. Pero aquí en Colombia, varios de nuestros programas y medicina familiar ha sido pionera con el ejercicio de los grupos Balin en los residentes, también en los docentes, porque como lo mencionaban a veces, la realidad supera la ficción y más en nuestros países latinoamericanos, iberoamericanos, que suceden unas cosas entre lo social, lo económico, lo de salud y todo se converge ahí y a veces nosotros, así quisiéramos, no podemos solucionarlo todo. Entonces yo creo que los grupos Balin son un ejercicio bien interesante y el de compartir experiencias también vale la pena tenerlo ahí, hacer este ejercicio. Creo que desde el año pasado también nuestro grupo de trabajo ha participado en esta conmemoración, en estas actividades. A quienes estén participando, sigamos participando porque esto también nos refuerza a veces. Lo que tenemos de dudas o lo que tenemos a veces de pesadez y de dificultades, pero también nos entreteje y nos pone redes. Quería también complementar algo que la colega residente de México decía, cómo anticiparnos, y el doctor Pons lo menciona, hacer el ejercicio anticipatorio. Muchos de nuestros países contamos con el ejercicio. Con diversos nombres, rutas, programas, planes, y yo creo que nosotros dentro de nuestros sistemas de salud en donde estemos como médicos especialistas en medicina familiar, hacemos ese ejercicio de acompañar y pensarlo y anticiparlo en el momento que lo necesita, cuando lo necesita. Hay uno que es muy conocido, se los compartí en el chat, en muchas herramientas o formas de formación continua está el MHGAP, por ejemplo, que se puede realizar. Nosotros aquí en Colombia, en zonas en las que no tenemos acceso directo a profesionales especializados en psiquiatría, sobre todo los médicos de atención primaria, somos los que realizamos el primer acercamiento con el instrumento de MHGAP. Ese valdría la pena tenerlo en cuenta y también algunos múltiples instrumentos. Entonces, nuevamente, mis felicitaciones a la doctora Giselle, a la doctora Minerva, al doctor Héctor, a la doctora Crisan, a la doctora, ay, se me perdieron todos los que hoy participaron, pero de todas formas, pues muchas gracias también por darnos la oportunidad de acompañarnos virtualmente en esta hermosa sesión.
Muchas gracias a usted, doctora Karen. Gracias por formar parte del grupo de trabajo de certificación y recertificación y apoyar todas las ideas y todo lo que de pronto surge. Y parte de lo que usted mencionaba, por eso me tomé el atrevimiento en su comentario ponerlo aquí, es lo que nos compartían el doctor Tlawel, que es parte de lo que usted nos está mencionando ahorita. Aquí hay algunas aplicaciones en relación a lo que decían, cómo podemos hacerle, de dónde podemos tener como esa visión preventiva, ese enfoque de riesgo. Bueno, aquí hay algunas aplicaciones sugeridas para el autocuidado nuestro y obviamente el de los demás. Aquí para que se los dejamos a ustedes. Estas son algunas de estas aplicaciones y bueno, ahorita se los vamos a pasar ahí a los compañeros del grupo de la Confederación, de la Coordinación de Difusión, para que puedan ustedes tener acceso a esta información y otra que se vaya acumulando con los compañeros, aunado a lo que ya dijo la doctora Karen, para que lo puedan tener ustedes, pero es parte de esas sugerencias. Muchas gracias, doctora Karen. Adelante, doctora Mine Bonilla, la escuchamos. Ah, ok, caray. Tu micro. Tiene el micro apagado la doctora Bonilla. Sí, es el micro apagado. En lo que lo resuelve, ya listo. Adelante, doctora Mine, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy residente de tercer grado de la Clínica 2 de Medicina Familiar de aquí de Guadalajara, Jalisco. Pues nada más recalcar un punto que me gustó mucho que se tocó en esta ponencia, es el de implementar la salud mental desde un pregrado, que creo que es muy importante. Realmente, pues recordando un poquito cuando uno comienza la carrera, pues entras muy perdido en muchas de las esferas que empiezas pues a desarrollar conforme va avanzando tu vida profesional y tu carrera. Pues conforme a esto también yo creo que hace falta mucha pues atención respecto a esto. Hace falta también una guía un poco más clara también para que lo que se mencionó pues es que nosotros pues ya venimos con un bagaje de por sí que viene junto con nosotros desde que entramos en la carrera. Después pues si logramos entrar a un posgrado, pues las responsabilidades van siendo mayores cada vez y también el estrés al que nos encontramos expuestos es cada vez más grande. Entonces, si no tenemos ese tipo de guía o atención, nosotros como personal de la salud, pues ¿cómo esperamos brindárselo a nuestros pacientes? Pues nada más agradecerles como siempre, pues todas sus enseñanzas siempre son muy útiles, igualmente pues las voy a tomar mucho en cuenta ya para mi ejercicio profesional. Y pues solamente una duda que tengo es cómo se recomendaría implementar una atención de salud mental desde el pregrado, o qué es lo que recomendarían. Gracias, doctora Mine, por la pregunta. Doctor Héctor, ¿nos ayuda a responder la pregunta? ¿Cómo podemos implementar la salud mental desde pregrado en relación a que ya sabemos que tiene usted actividades docentes allá en su natal Sonora? Adelante. Gracias, doctora. Mire, respondiendo a la pregunta, estas aplicaciones ahorita que se proyectaron la doctora Minerva, son aplicaciones que son de acompañamiento dentro del programa para la detección temprana de problemas de salud mental. Son aplicaciones, por ejemplo, la famosa Yana, que ahí podemos bajarlo y todo, son acompañamientos, es un chatbot donde uno puede ir platicando con ella de la forma en cómo se siente uno. Esas de las múltiples aplicaciones que puede de acompañamiento. Otro, precisamente hay un programa para la detección temprana de atención de salud mental para los médicos internos de pregrado y pasantes de servicio social, aquí de la experiencia de México, ¿no? Es muy importante que existe ese programa para la detección temprana de salud mental desde la área de pregrado. Y dentro de los módulos, dentro de aquí en México, pues existen módulos de salud mental dentro de la licenciatura, ¿no? Es importante ya lo había comentado la doctora Crisan, que primero hay que estar bien emocionalmente nosotros como profesionales de salud para nosotros poder
determinar o poder hacer unas detecciones oportunas, unos diagnósticos oportunos. Entonces, la salud mental es importante para el profesional de la salud, sobre todo desde la licenciatura. Entonces, uno es el diagnóstico oportuno de los estudiantes de medicina, de la parte de pregrado, deben de estar sanos mentalmente, y si se detectan oportunamente, pues darle un seguimiento longitudinal. Ya lo había comentado el doctor Pons, la Universidad de México pues tiene ese tipo de programas y módulos, ¿no? Entonces, hay que implementarlo, hay que difundir que existe el programa a nivel aquí en México, que existen los programas de salud mental, pero necesita la difusión, como ya lo había comentado anteriormente, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tiene la mano levantada la doctora Emi, me parece que quiere complementar esta respuesta, ¿sí, verdad, doctora Emi? ¿O es para Sí, comentar sí, otra cosa? doctora. Sí, adelante. No, sí, es para eso. Muchas gracias. Bien, además de todo lo que ya nos decía muy acertadamente el doctor Tlahuel, creo que es importante realizar justamente un trabajo, un acercamiento mayor a las universidades. Aquí en México se ha estado de alguna manera haciendo como un diagnóstico justamente de los planes de estudio en las universidades, no solamente para la especialidad de medicina familiar, sino también se ha iniciado, se ha encaminado hacia el trabajo y acercamiento con las universidades para el pregrado, justamente para hacer una ampliación acerca de estas materias tan importantes que son indispensables, incluirlas desde un pregrado. Todas estas materias que forman parte de la base humanista de un médico, que muchas veces no se contemplan en las universidades, como es el trabajo de la salud mental, la tanatología, la psicoeducación, todas estas áreas que son tan importantes y que requieren en la actualidad una preparación para que el médico desde pregrado y una vez que llegue a una especialidad traiga estas bases fundamentales. En el primer la aportación que decía yo les comentaba que sin duda los planes de estudio aquí en México de la especialidad de medicina familiar sí consideran esta materia de salud mental. Sin embargo, les decía, es muy importante el papel del docente para el seguimiento de cómo se lleva a cabo esta estructura o este desarrollo de esta modalidad de la salud mental, que vaya a cubrir ahí, sino esa anticipación y esa prevención que tanto hemos estado mencionando aquí. Entonces, ¿se requiere de continuar haciendo mucho trabajo? Sí, porque muchas universidades, y me imagino que no únicamente en nuestro país, aquí en México hablando, sino en todos los demás países que nos acompañan el día de hoy, las universidades tienen quizá esa carencia en estas materias humanistas que tienen que ser tan indispensables para la formación de los médicos. Gracias, doctora. Gracias. Pues fíjense que la riqueza del conversatorio es que de un mismo tema pueden darnos experiencias. En 5 minutos podemos conocer lo que ocurre de un tema en diferentes países. Es el caso de la doctora Giselle, que está aquí con su manita levantada, la doctora Giselle Zúñiga de Perú, que ella también quiere compartirnos algo en relación a esto de lo que hablamos. Y bueno, pues ahora ya podemos conocer un poco más acerca de cómo están esta situación en otros países. Doctora Giselle, la escuchamos. Adelante. Ah, su micro está cerrado. Sí, sí. Por favor, muchas Adelante. gracias, Minerva. Sí, justamente como contábamos en el desarrollo, en el tema de pregrado, en el tema de certificación, cada país tiene una experiencia rica y acá en Perú casi todos tenemos dentro de una de las asignaturas, por supuesto, el tema de, el desarrollo del módulo de psiquiatría. Sin embargo, yendo ya al tema del posgrado, que ya tiene que ver con el tema de la recertificación, básicamente como temas medulares en todas las universidades formadoras de médicos de familia que tenemos en Perú, nosotros vemos principalmente 5 dimensiones, que es salud en la persona, familia, comunidad, en gestión, en docencia y por supuesto en investigación. Son las 5 dimensiones que vamos viendo y cada una con sus competencias. Soy parte del equipo de competencias dentro de la Sociedad Peruana de Familia también. Entonces, este tema de salud mental
ya que estamos hablando de lo necesario y de lo importante que es en el tema de la recertificación, debería tener una dimensión que gestione herramientas, justamente lo que hemos hablado, para nosotros fortalecernos como médicos de familia en solucionar primero nosotros y luego lo externo. Pero a esto iba. En la experiencia personal que tengo y dentro de las herramientas, digamos, en el tema de capacitación continua, pude participar dentro de una experiencia con la Universidad Cayetano Heredia para el acompañamiento y atención en una población vulnerable que son las personas en condición de adicción y drogas, tanto adolescentes como mujeres. Entonces, miren ustedes cómo un médico de familia es fortalecido en competencias para poder hacer el abordaje adecuado de esta población tan vulnerable en tema de adicción y drogas, tanto adolescentes como mujeres y gestantes incluidas, ¿no? Entonces, la riqueza de la experiencia adquirida realmente a uno le da una visión muy diferente a la que nosotros conseguimos dentro de lo que es el posgrado, ¿verdad? Entonces, te hace ver que realmente sí necesitamos los médicos de familia herramientas y capacitaciones específicas en la formación del tema de salud mental, así como tal, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en Perú, yo manifestaba en muchos escenarios que aquí nosotros tenemos los centros de salud mental comunitarios, donde parte del equipo de profesionales están los médicos de familia. Y, por supuesto, cada uno de ellos se fortalece en este tema de capacitación continua, sobre todo en los problemas más comunes que tenemos en depresión, en demencias, en ansiedad. Entonces, sí me parece muy, muy importante todo lo que están mencionando nuestros diversos colegas, tanto en formación como ya con una experiencia rica, en agregar, creo yo, esta dimensión para el tema de recertificación, ¿no? Su micrófono, doctora Mine. Perdón. Muchas gracias, doctora Giselle. Y le decía que ahora le damos la palabra a la doctora Citlali y enseguida a la doctora Zuley. Adelante, doctora Citlali. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya hablamos de pregrado, o más bien ya escuchamos de pregrado. Y bueno, para prepararse para la certificación, pues puede ser algo difícil, algo exigente, tanto en lo académico como en lo emocional, ya tocaron este tema. Y en este camino que compartido, pero ahora vamos hacia las mujeres. ¿Qué estrategias han utilizado para cuidar su salud mental y de qué manera el compañerismo y el apoyo entre mujeres ha fortalecido su motivación, su confianza, su bienestar emocional? Y pensando también en quienes vienen después, los cuadros de reemplazo, ¿qué estrategias recomendarían implementar para fortalecer su salud mental durante el proceso de certificación? Esa es una muy buena pregunta. Muy bien, doctora Citlali. Usted está en México, ¿sí, verdad? Creo que sí, en Tlaxcala, México. Pues es que yo sí la Así es. conozco, pero los demás no. Sí, claro. Mire, la verdad que sí nos da mucho gusto ese tipo de preguntas. No sé si alguno de los, puede ser respetuosa, no sé si alguno de los panelistas quiera responder a la doctora Citlali, sino para poder responderle yo a alguno de los compañeros. Doctora Crisan, doctora Emi, doctor Clawell. Sí, bueno, a la hora de dar seguimiento en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental, pues utilizan las mismas herramientas que utilizamos en general, independientemente del género. Pero sí tenemos que decir que la mujer goza de la particularidad y de los beneficios de que siempre se le ha dado un seguimiento especial. Incluso podemos ver, existe el Día Internacional de la Mujer. No creo que se le ha dado mucho énfasis al Día Internacional del Hombre. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer se ve como ese ser más vulnerable, entre comillas, porque en realidad somos el género más fuerte, podemos decirlo así, porque enfrentamos más cosas sociales y la hemos sabido
salir victorioso de cada una de ellas. Entonces, sí hay cierto seguimiento cercano que se debe de dar y cosas que tomar en consideración. Por ejemplo, imagínate un residente de medicina familiar, mujer que queda embarazada, aparte de todos los cambios que ocurren en su cuerpo y cambios emocionales, también enfrentarse al reto de estar en una residencia prestando atención y cuidando de otros cuando su propio cuerpo ya y sus propias emociones están a flor de piel, entonces se debe de dar un seguimiento más cercano. Yo tengo que decir y recalcar que me siento muy orgullosa de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria porque tiene ese acápite de dar un seguimiento bien de cerca con las escuelas, pudiendo identificar y escuchar, que es muy importante, las necesidades de la propia voz del residente, sin intermediarios. O sea, tenemos representantes dentro de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar que son específicamente para ir a las escuelas por provincias o por regiones y escuchar de primera mano qué está pasando, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con su formación, pero también en cuanto a cómo se siente de manera personal con todo el proceso. Es decir, que, y además, por supuesto, de que le hacemos énfasis en actividades específicamente para las mujeres, ¿verdad? Específicamente para las mujeres, tomando en cuenta lo que son las efemérides que tienen que ver con el sexo femenino. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, pues hacemos actividades de acercamiento con las residentes y con las médicos familiares que están ejerciendo en nuestro país. Entonces yo siento que ese seguimiento cercano, ese face to face, ese cara a cara, ese conversatorio que se le puede permitir desde la sociedad, porque digo la Sociedad de Medicina Familiar porque es la que representa y la que lucha por el bienestar de los residentes y también de los médicos ya especialistas en medicina familiar, es muy importante. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, doctora Crisan. Gracias, doctora Citlali, por el cuestionamiento. La verdad que bastante bien formulado y muy interesante el tema que trajo usted a la mesa en esta tarde. Gracias, doctora Crisan, por la respuesta. Y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar ya las preguntas con los últimos dos que estaban aquí, la doctora Zulay y el doctor Miguel Ángel Suárez. Le vamos a pedir a la doctora Evelyn si nos manda su pregunta y nosotros se la respondemos por vía particular, toda vez que nos falta tomar la fotografía grupal y Zoom, esta actividad tiene ya sé que no queremos que se vaya, pero esas actividades tienen un término de tiempo, entonces, bueno, la verdad que queremos dar como todo el espacio para poder estar ustedes de manera gráfica. Doctora Zulay, adelante y enseguida el doctor Miguel Ángel Suárez. Hola, buenas noches, Zulay Jiménez desde Barquisimeto, Venezuela. El tema es súper interesante y quizá todos nos vemos retrasados en toda esta situación. Los médicos de familia damos soporte a nuestra familia, pero ¿quién nos da soporte a nosotros? Entonces, por eso, la experiencia digamos, acá en Venezuela, en los posgrados, es que desde el inicio, desde el comienzo del posgrado, cuando hacemos la entrevista, y nosotros tenemos muchísimo de México, porque nos copiamos de todo lo bueno que está allá y de los otros países también hemos tomado cosas y las hemos ido adaptando a nuestra realidad. Entonces, siempre el residente tiene un seguimiento y vamos trabajando desde lo general a lo particular, porque el tercer año, durante un año completo, tienen una cátedra de orientación familiar, que es donde yo me confronto, pero ya yo vengo trabajando con las familias de otros y voy aprendiendo, adquiriendo herramientas, aplicando, discutiendo, analizando, visitando, compartiendo. Y cuando me conflictúo, puedo compartirlo en discusiones, ¿verdad? Entonces, unimos lo teórico con lo práctico y le agregamos la vivencia. Entonces, el verme yo en el tercer año, yo debo salir al campo de trabajo a ayudar, no a generar problemas. Entonces, ese año es para fortalecer, es decir, nuestro residente sale fortalecido como persona, como familia, como especialista en el manejo de sus crisis. Entonces, creo que hay mucho que hacer en eso, pero definitivamente los médicos de familia somos congruentes.
Entendemos que existe una familia que tiene problemas, que mi familia también tiene problemas, pero que yo tengo un círculo de amigos y de colegas en los cuales puedo plantear mi situación sin que tengamos, o sea, nosotros necesitamos, siempre decimos como una oreja grandísima, no necesito jueces, no necesito dedos que me señalen, sino necesito simplemente una escucha activa, un acompañamiento, y creo que esas son cosas importantes para poder aplicar todos estos instrumentos, porque podemos aplicar los instrumentos, pero le debemos sacar provecho de manera que cuando yo esté en el campo de trabajo continúe. Tanto ha sido así que en la universidad, el sexto año, entre el quinto y sexto año de medicina, quienes están coordinando la parte de medicina ambulatoria son médicos de familia, y para nosotros es un logro importante que medicina de familia y se incluya en el pregrado para el manejo de situaciones críticas. Entonces creo que tenemos mucho que dar, mucho que hacer, y lo importante es que tenemos inquietud. Y este foro es parte de eso, tener inquietudes y compartir cosas. Muchas gracias. Y excelente la ponencia, fabuloso, de verdad que buenísimas, buenísimas. Siempre aprendemos mucho. Muchas gracias, doctora Zulay. Un abrazo hasta Venezuela y siempre es un gusto tenerla a usted y que colabore con nosotros también en el grupo de certificación. Muchas gracias. Tenemos al doctor Miguel Ángel Suárez y vamos a cerrar con la doctora Evelyn porque no quiero dejar su manita levantada para poder tener su pregunta, doctora Evelyn. Y a todos los que estamos ahorita en el chat, porque ya vi que son varias preguntas, ahorita les vamos a dar, ahorita vamos a comentar algunas de ellas, pero a todos ellos en lo particular, el compromiso es que puedan tener su respuesta cada uno de ellos para que no nos quede de nada pendiente. Adelante, doctor Miguel Ángel, lo escuchamos. Bueno, buenas noches con todos y todas. Un gusto poder estar en este excelente conversatorio y felicitarles por la iniciativa. Lo que yo quería un poquito reflexionar, si bien la temática que han tocado ha sido muy interesante y muy buena, pero yo quisiera un poquito hablar sobre la salud mental de lo que es del evaluado y del evaluador, que creo que es importante en este proceso de certificación y recertificación. El que va a ser evaluado, obviamente, cuando uno está en ese proceso de formación en los diferentes niveles, ya sea pregrado, posgrado, incluso dentro de la educación médica continua, o sea, siempre el dar un examen o tener una evaluación genera pues un estrés, ¿no? El ir a presentarse, el saber el tipo de examen que vamos a dar y saber a veces en el pregrado y posgrado quiénes van a ser los evaluadores. Dependiendo de quiénes sean nuestros docentes evaluadores, a veces también nos genera otro tipo de estrés y miedos, ¿no? De que no nos vaya bien, nos vaya mal, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que cuando estaba en pregrado, precisamente empezando la carrera, había un docente que decía que la mayor nota la tenía Dios, y después la subsiguiente nota la tenía él, y así sucesivamente. Y la aspiración máxima que podía tener un alumno de pregrado era 51, que era la nota de aprobación. Entonces, creo que ese es un paradigma, ¿no? Que había que, no sé si seguirá habiendo, creo que todavía a veces en el posgrado también hay esa verticalidad de que el R4, R5, dependiendo de la especialidad, o R3, en el caso de medicina familiar, es el todopoderoso, vamos a decir, dentro de los residentes y así sucesivamente. Y el R1 que está empezando es prácticamente el que tiene que hacer como que todos los mandados y las cosas más difíciles y las tareas más difíciles. Entonces yo creo que sería importante que se trabaje en ese sentido y se haga talleres previos a cuando hayan las evaluaciones sobre apoyo psicológico, ¿no? Para los que van a ser los sustentantes, de tal manera de que puedan ir un poco más tranquilos y mejor preparados. Por otro lado, también los que van a evaluar, obviamente tienen su carga, porque a veces los que son evaluadores o docentes tienen mucha carga, aparte del trabajo, preparar los exámenes, calificar los exámenes, y eso también les genera cierto estrés y cierto cansancio y hasta a veces depresión. Y existen también docentes a veces que elaboran un tipo de preguntas que a veces son, como acá le decimos, capciosas o que no son de doble filo, que a veces eso también genera estrés en el que va a dar el examen, ¿no? Y de alguna manera, como decía, el que también prepara los exámenes tiene su propio cansancio, ¿no?
Yo creo que hay que trabajar en ese sentido y deberían darse talleres previos cuando se van a dar este tipo de exámenes, ya sea de certificación o recertificación, de apoyo psicológico en ambos, tanto en los que van a sustentar el examen como en los que van a ser los evaluadores, ¿no? Para que de tal manera que podamos llegar a una adecuada salud mental donde yo pueda decir yo estoy bien y tú también estás bien, ¿no? Y que ya no haya esa verticalidad, sino este sea un proceso más horizontal. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Qué buenas aportaciones desde Bolivia. La verdad que nos da mucho gusto que esté con nosotros y siempre aportando buenas cosas acá al grupo de trabajo de certificación. Un gusto que esté con nosotros hoy, doctor. Muchas gracias. Doctora Gracias. Evelyn, adelante, la escuchamos. ¿De dónde es usted? Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Evelyn, soy R2 de Medicina Familiar de la Clínica 2 de Guadalajara, Jalisco. Y pues, doctora, nada más agradecerle por la invitación a este conversatorio. Y pues, volviendo al tema que mencionaron anteriormente sobre las mujeres, en este caso de la salud mental en las mujeres, y más en las mujeres, pues, que se trabaja y que son mamás. Bueno, en este caso mencionaba hace rato la doctora sobre el tema de las mamás o de cómo repercute también pues los temas que ves en la consulta con tus hijos o incluso pues, con toda la familia. Digo, en este caso pues sí es muy importante que se tenga mucho énfasis en ese tema y pues darle un poquito más de valor o de calidad pues, a ese tema, más que nada darle más énfasis pues. Fíjese, doctora, que aquí yo sí quisiera aportar, si me lo permiten mis compañeros, la salud mental siempre ha sido la base de que una persona esté funcional, que se mantenga, pues de alguna manera receptiva a su entorno y también que pueda acompañar a otros. Entonces, en el ámbito específicamente de los médicos en formación, porque veo que hoy en el auditorio tenemos muchos médicos en formación, lo cual nos da mucho gusto porque son las futuras generaciones de la medicina familiar de todos los países. De hecho, la razón de acotarles un poco los comentarios personales es justo porque quiero hacer referencia a los múltiples mensajes que tenemos aquí en el chat y quiero que ustedes sepan desde dónde nos están en este momento escuchando o hace ratito en el inicio del conversatorio y eso nos da mucho gusto. La realidad es que este acompañamiento que nosotros tenemos que tener para poder de alguna manera desarrollar habilidades que no tenemos y que sepamos nosotros también identificar en nosotros mismos cuando nuestra salud está desbordada o que está de alguna manera pues desequilibrada, hablando de las emociones o hablando de esta salud mental que ha perdido de alguna manera su equilibrio. Creo que tiene que ver, como bien dijeron ya los compañeros y que coincide con el diagnóstico situacional que les presentamos, tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de la salud mental desde que tenemos contacto con ella a través de la formación en el pregrado. Luego la sigue en el posgrado, pero no es suficiente la parte teórica. Es muy importante que los médicos que están en formación tengan en su cercanía o en su acompañamiento tutores que estén cerca de ellos y que no solamente se vean como profesores que forman en la parte académica o en la parte de conocimientos, sino también en la parte de los valores, en la parte de su conducta, en la parte de su personalidad, que sean tan receptivos y sean tan, pues de alguna manera tan empáticos, que puedan ellos saber entonces qué tanto se necesita para que una persona pueda estar frente a mí y que yo pueda saber qué es lo que necesita, aún sin que me lo diga. Que uno sea lo suficientemente profesional como para saber en qué momento hablar y en qué momento dejar espacios y dejar silencios para que ellos se puedan expresar. Y en qué momento brindarles esa confianza para que sepan que estamos en un espacio seguro donde ellos pueden decir lo que realmente piensan, sin temor a ser juzgados o a ser regañados o a ser de alguna manera imputados con baja calificación. Pero eso implicaría que incluso ahorita, quienes estamos ejerciendo la medicina familiar frente a un paciente en los consultorios o estamos formando médicos también, nuevas generaciones y que los preparamos para los cuadros de reemplazo, implica que nosotros también tengamos esa responsabilidad de saber
que tenemos nosotros también que tener nuevas habilidades, que posiblemente ese acompañamiento no lo tuvimos nosotros, pero que es necesario que desarrollemos habilidades en nosotros mismos para que las podamos compartir con los pacientes y también con quienes estamos formando. Ambientes seguros, a lo mejor en los que no solo, ahorita estamos hablando de evaluación, porque es el grupo de certificación y de recertificación, y seguramente ahorita hablábamos de instrumentos que implementan, como pueden ser exámenes teóricos, ECOES en línea, y a lo mejor lo que se está evaluando en este momento nada más es ver una competencia de cómo se aborda un paciente y a lo mejor qué tanto rapport hay en él o qué tanto podemos nosotros interactuar con él 15, 20 o 30 minutos, que dura una estación, por ejemplo, o que dura un examen de evaluación de conocimientos. Pero la realidad es que sí tendríamos que preparar a los alumnos en ambientes reales, en ambientes controlados, pero de situaciones reales que todos los días pasan en consulta. ¿Cómo se dan malas noticias? ¿Cómo decirle a alguien que su paciente falleció? ¿Cómo decirle a alguien que tiene una enfermedad que tiene muy poca posibilidad de sobrevivir? ¿Cómo decirle a alguien que tiene un familiar que estaba en urgencias y que posiblemente no la libra en la noche? Ese tipo de cosas, como bien decía alguna de las compañeras, parece que es ficción, pero es realidad. ¿Cómo le decimos a alguien o cómo acompañamos a alguien que tiene desaparecido a 2 o 3 integrantes de su familia o que fueron secuestrados o que están a lo mejor pues, en redes de organizaciones criminales y que de pronto nos están pidiendo pues algún tipo de remuneración para poderlos liberar? Ese tipo de estrés en el que viven las personas no está más allá del que vive dentro de las casas, de quienes no sabemos nosotros qué estrés tengan porque vive solo, porque se cambió de ciudad, porque está a lo mejor en un cuarto o en una habitación con compañeros o como con estudiantes, que tuvo la familia que hacer mucho sacrificio para que pudieran viajar a otra ciudad y se pudieran preparar. Y nosotros los vemos todos los días llegar a los hospitales, a las unidades médicas, a las clínicas sonrientes, pero en realidad no sabemos lo que ocurre de las puertas hacia adentro, hasta que ya están en crisis, hasta que ya de plano los vemos agotados. Los vemos que se van apagando y que no son tan dinámicos como antes, que no son tan receptivos como antes, que no son tan participativos, pero pocas veces nos tomamos el tiempo de acercarnos y decirle qué te pasa. Entonces creo que es un ciclo que nosotros estamos inmersos en él. Es cierto que nosotros no recibimos ese tipo de formación, es cierto que no recibimos ese tipo de educación, pero eso no quiere decir que no sepamos nosotros o no tengamos la posibilidad de romper ese ciclo y actuar diferente con quienes estamos formando, con quienes estamos atendiendo y con quienes estamos viviendo y cómo nos estamos cuidando, porque los cambios siempre empiezan en uno y los pequeños cambios que uno hace en la vida cotidiana son los que terminan haciendo grandes revoluciones, doctor. Entonces, si yo tengo médicos en formación que son papás, que son mamás, que son cuidadores incluso, que son el único sustento en casa, es obvio que yo tendría que apoyar su red, porque seguramente su red de apoyo familiar o su red de apoyo social es limitada. Entonces yo tendría que estar viendo la posibilidad de acercarle esos recursos, tal y como hago con un paciente que no tiene esas posibilidades y que yo lo interconsulto con servicio social, lo interconsulto con nutrición, con psicología, con activación física, con grupos de ayuda mutua, para que él tenga de dónde pueda nutrirse y de dónde tener ese vínculo que necesita y que está disminuido. Entonces, creo que esa es la parte en la que nosotros sí tenemos la posibilidad de cambiar y hacer la diferencia. Y que el cambio no venga de arriba hacia abajo, sino el cambio lo hacemos todos los días en el consultorio y lo impulsamos de abajo hacia arriba. Y entonces ocurren los cambios, me parece. Pero bueno, esperamos entonces haber podido ser un poco claros. Yo la verdad hoy sí quisiera agradecerles a todos ustedes y muy particular a las personas que se conectaron desde México, de Guadalajara, de Toluca, de Tecolotlán, de República Dominicana. Acá tenemos más personas de Bolivia, de Colombia, estamos acá, de Guadalajara, de la Ciudad de México, del Estado de México, acá tenemos más personas, de Nicaragua, muchas gracias por estar acá, de Perú, de Colombia, de República Dominicana, bueno, pues parece que tenemos de diferentes regiones, de Paraguay, acá, muchas gracias, de Uruguay, de Oaxaca, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, de Costa Rica, de Tlaxcala, de Azcapotzalco, de Yucatán, muchas gracias a todos porque en realidad hicieron de un conversatorio bastante bueno
esperamos sinceramente que sea el primero de muchos. Y como dijimos hace un ratito, este es un pequeño pasito, pero esperamos que nosotros podamos ir abriendo brecha en el camino y en el trabajo que estamos realizando. Y les pedimos a todas y a todos ustedes nos ayuden, por favor, a abrir sus cámaras para ir tomando las imágenes. Y la verdad que nos da mucho gusto que estén con nosotros. De la ciudad, desde México hemos visto compañeros que están de todas las regiones, de Nueva Rosita, de Yucatán, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Veracruz, de Yucatán, muchas gracias, de Tlaxcala, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Y bueno, pues vamos a tomar la fotografía oficial. Entonces, sonrientes todos, si fueran tan amables, doctor Raúl Aristi, si nos ayuda a abrir su cámara. Sonrientes, 1, 2, listo. Ah, ese doctor Martín Cruz. Adelante. 1, 2, 3. Un segundito, por favor. Estamos ya con la segunda pantalla, porque ahora sí eran varias. Entonces, la segunda pantalla, estamos listos. Doctora Dora, muchas gracias. Qué bueno que la tenemos con nosotros. Y bueno, vamos a tener que contar con sus palabras de clausura, ya que nos hace favor de estar aquí. Abrimos la cámara, doctora Nayeli, doctor Daniel, gracias. Y 1, 2, 3. Muchas gracias. Y bueno, pues fíjense que en este conversatorio hemos tenido muchos momentos amenos y muy constructivos. Y uno de estos, la verdad que me da mucho gusto tener aquí a la doctora Dora Patricia Bernal. Ella es nuestra presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. La verdad que nos da mucho gusto verla por acá, doctora Dora. Siempre es un gusto trabajar y estar acompañados de quien nos impulsa todos los días. Y bueno, pues hoy abrimos acá un tema que nos gustó. Es parte de las líneas de trabajo que les hemos presentado a ustedes y que afortunadamente nos han apoyado desde el comité a dar luz verde con ellas. Y bueno, pues me parece que hoy hablamos acerca de este tema de trabajar por incluir la salud mental de los médicos y las médicas familiares en la evaluación. Es un tema en el que hemos coincidido todos los participantes en este conversatorio, y más en la segunda parte donde ya el auditorio pues ahora sí que se ha pronunciado. Ahorita ya tenemos ya algún tiempo en el Zoom, pero bueno, pues estábamos ahí cerca de 100 personas conectadas, y la verdad que acá en los comentarios, pues sí tenemos tarea para decirle a todos los que nos hicieron favor de tomar el Zoom y hacernos sus comentarios y sus preguntas, que todas tendrán su respuesta, pero la verdad que sí quisiéramos contar con su clausura, ya que tenemos el favor de estar con usted hoy. Y la verdad que es una gran iniciativa esta Semana del Médico Familiar para conmemorar el próximo 19 de mayo, Día Mundial del Médico Familiar. Y a nosotros en particular, como grupo de trabajo de certificación y recertificación, pues siempre nos da gusto poder colaborar a acercar más a todos los países que forman Iberoamérica. Así que muchas gracias por la oportunidad, gracias por la confianza en el trabajo que hacemos todos los días acá en el grupo. Y bueno, pues le dejamos la palabra para que nos ayude a clausurar estas actividades, si le parece bien. Muchas gracias, doctora Minerva, a usted, al grupo de certificación y recertificación, que realmente es un grupo ejemplar dentro de los 14 grupos de trabajo de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Esta iniciativa de ustedes, estos planteamientos, estas reflexiones han sido muy útiles y muy potentes. Sabemos que ustedes han desarrollado una investigación, están planteando una serie de intervenciones anticipatorias, y incluir la salud mental en todos estos procesos es fundamental, tal cual como lo han comentado a lo largo del webinar del día de hoy, que estuvo excelente. Mis felicitaciones. A todos los presentes, un abrazo. A todos los presentes, muchas gracias por la participación, y ojalá que nos podamos ver en Montevideo, donde vamos a tener unos encuentros que son muy constructivos y que esperamos que sigan siendo muy importantes para seguir fortaleciendo la medicina familiar en Iberoamérica. Muchas gracias a todos, un abrazo. Esta forma parte de la celebración del Día del Internacional del Médico de Familia o Médico Familiar. Y esta semana de celebración fue una iniciativa justamente de uno de los grupos de trabajo, y ha sido totalmente exitosa. Un abrazo para todos. Gracias, doctora Minerva. Al contrario, doctora, gracias a usted, y la invitación para todos ustedes de que le den like a la página de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Ya nos lo puso por ahí el ingeniero Orlando. Muchísimas gracias por el soporte y el apoyo técnico de hoy.
denle like a esta página para que les lleguen todas las notificaciones, no solo de este, sino de los otros 13 grupos de trabajo que también se tienen en en las 4 regiones de Mesoamérica. Y les enviamos un abrazo muy, muy fuerte para todas y todos ustedes por este Día Mundial del Médico Familiar. Gracias por estar con nosotros. No se olviden darle like a las redes sociales de la Confederación y nos estamos viendo allá en Montevideo, Uruguay, la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias Saludos, a todos. que estén muy bien, hasta Gracias, luego. doctor. Ingeniero Orlando, muchas gracias por la colaboración y por el apoyo tecnológico. Muy amable. Gracias a todas y todos ustedes. Que pasen bonita tarde y bonita noche a todos. Gracias, doctora Dora. Nos vemos. Gracias, doctora Giselle. Nos Doctora Cristian. vemos. Abracito, Gracias. felicitaciones. Chao. Gracias. Doctor Tlawel, doctora Emi, muchísimas gracias por su colaboración hoy. Gracias, grupo de trabajo. Nos vemos. Gracias al auditorio. Nos vemos.